cuando la parte de arriba es el cuadrado de la parte de abajo y cuando la parte de arriba, disculpen, hay un pequeño desenfoque de cámara, ya está, cuando la parte de arriba es el cubo de la parte de abajo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la parte de arriba no es ni el cuadrado ni el cubo de la parte de abajo, sino es la cuarta potencia, la quinta potencia, la sexta, séptima potencia de la parte de abajo? Entonces ya no podremos utilizar estas fórmulas ni estas condiciones. Tendremos que valernos de fórmulas generales, de cocientes notables. Vamos a analizar estas cuatro posibles condiciones, cuatro posibles casos que nos puede tocar de cocientes notables. Miremos, x elevado a n, a elevado a n, ¿sí? En la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos xa. En todos los cuatro casos que vamos a estudiar se repite lo mismo. La única variedad que puede ocurrir es la siguiente: que yo divida la diferencia entre la diferencia, menos menos, que divida la suma entre la suma, más más, que divida la diferencia entre la suma, menos más, y que divida la suma entre la diferencia, más menos. Pero no va a haber ningún otro caso más. Aquí están todos los casos que pueden ocurrir. Veamos cómo se desarrollan esto. ¿Cuál es el desarrollo que se hace por cada uno de ellos? Pues observemos, hay algo común que ocurre en los tres primeros casos. Hay algo común y eso queremos analizar. ¿Qué es lo común? Lo común es que observemos a la x elevado a n. Miren el primer término, tenemos x elevado a n menos 1. O sea, quiere decir que x se ha degradado en 1. En el siguiente término observemos que la x es x elevado a n menos 2. Se ha degradado de lo anterior, 1 más se ha degradado. En el siguiente debe ser x elevado a n menos 3 y efectivamente es x elevado a n menos 3. El siguiente tenemos puntos suspensivos, pero debe de ser x elevado a n menos 4. El siguiente x elevado a n menos 5. Y cada vez la x va a ir bajando 1, 1 y 1 y 1 menos en su exponente. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a x al cuadrado, x elevado a 1, hasta que el último término va a ser x elevado a 0. Es por eso que no tenemos presencia de la x. Entonces la x se degrada en forma descendente. De izquierda hacia derecha se va degradando hasta desaparecer. Y lo mismo va a suceder con a elevado a n, se va a ir degradando al igual que lo hizo x, pero lo va a hacer de derecha hacia izquierda. Miren, a elevado a n menos 1, a elevado a n menos 2, a elevado a n menos 3, va bajando hasta a al cuadrado, a elevado a 1 y ya no hay presencia de a. Lo mismo ocurre en los tres casos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia simplemente va a estar, uno, en los signos. Veamos, si tenemos la diferencia entre la diferencia, pues veamos que todos los términos son positivos. En cambio, si tenemos el caso de la suma entre la suma, por el ser el de abajo positivo, esto va intercalado. El primero es más, el siguiente es menos, el siguiente es más, el siguiente es menos, y así van a ir hasta que más, menos, y el último siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Les digo dentro de un momento. En el siguiente caso tenemos que si es la diferencia entre la suma, por ser el de abajo más, esto va a ir intercalado también. El primero más, el siguiente menos, más, menos, y así va a ir más, menos, hasta que el último siempre va a ser negativo. Y ahora les digo por qué. Para poder aplicar estos tres casos, tenemos que corroborar el número de términos. En el primer caso, cuando yo divida la diferencia entre la diferencia, pues puedo tener número de términos, ya sean número de términos pares o impares. Acá lo he colocado, pares o impares. O sea, esto puede tener 5 términos, 6 términos, 7 términos, 8 términos, no importa, es posible siempre realizar este tipo de divisiones. En cambio, en el segundo caso, cuando es la suma entre la suma, solo va a aceptar que la cantidad de términos que haya sea impares. Es por eso que siempre va a terminar en positivo. Es decir, aquí solamente puedo tener 3 términos, 5 términos, 7 términos, 9 términos y así sucesivamente. Si yo llegara a tener número de términos pares, no se puede realizar la división. En el tercer caso, vemos que solo te aceptan número de términos pares. Es decir, acá yo puedo tener ¿cuántos términos? Puedo tener 2 términos,
4, 6, 8, 10, 12, pero no puedo tener número de términos impares, ya que de ser así, la división no es posible. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cómo determino cuántos términos voy a tener en cada uno de mis tres fórmulas? ¿Cómo determino? Fácil. El número de términos va a estar determinado, al igual que vimos en los casos anteriores, que la parte de arriba era el cuadrado de la parte de abajo, o que la parte de arriba era el cubo de la parte de abajo, pues el número de términos va a estar determinado justamente por eso, por la división del exponente de arriba entre el exponente de abajo. Si arriba era el cuadrado de abajo, recuerdan que solamente había dos términos, y cuando arriba era el cubo de la parte de abajo, habían tres términos. Pues si arriba es la cuarta de la parte de abajo, ¿sí? El exponente elevado a 4 o 4 veces la parte de abajo, pues va a haber 4 términos. Si arriba es la quinta potencia de la parte de abajo, pues va a haber 5 términos y así sucesivamente. De esa forma vamos a poder determinar el número de términos. ¿Y qué hay del cuarto caso? Pues en el cuarto caso, cuando tengamos la suma entre la diferencia, no va a importar el número de términos porque simplemente la división no es posible, es decir, es inexacta. ¿Cómo inexacta? Pues recordemos que hay divisiones que son exactas y otras que son inexactas porque tienen presencia de residuo. Las tres primeras son divisiones exactas, donde no hay presencia de residuo, y la última sí hay residuo. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de divisiones en el cuarto caso? Pues tendríamos que realizarlo por el método de Horner o una división clásica u otro método que se trabaje. Muy bien, vamos a aplicar las tres formulitas de la parte de arriba para poder ver cómo trabajan estas fórmulas. Empecemos con estos primeros ejemplos. Ejemplo número 1, vamos a colocar el foco, a ver que no se des... Ahí está, tenemos el primer ejercicio. A ver, ahí está, ya está enfocado la lente. A ver, primero comprobemos, ¿cuántos términos va a tener mi división? Tenemos ahí que la parte de arriba, si observamos, es la quinta potencia de la parte de abajo. N elevado a la quinta, n quinta. 2 elevado a la quinta, 32. Entonces es la quinta. Por lo tanto voy a tener 5 términos. ¿Sí? 5 términos. Entonces estos 5 términos, de aquí van a tener signos. Como abajo es más, se van a ir intercalando. El primero positivo, el siguiente negativo, y así se van a ir intercalando. Vamos a colocar entonces los signos. Menos, más, menos, más. Veamos. Acá hay espacio para un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos. Hay espacio para 5 términos. El primero no se ve, pero se sobreentiende que es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo es positivo. Así lo determina la fórmula más entre más. A ver, veamos. Ahí tengo la formulita justamente, es esta de acá. Más entre más. Solo te aceptan impares y justamente yo he obtenido 5 términos. ¿Qué hubiera pasado si arriba fuera la cuarta potencia de la parte de abajo? Pues tendría términos pares y esto no sería posible de hacerlo. No sería posible realizar esta división. Pero esta sí es posible, más entre más sí es posible, siempre y cuando el número de términos sea impar. Ahora, viene la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más facilito? Degradar simplemente. Vamos a ir degradando a este n a la quinta, vamos a degradarlo aquí. Vamos a bajarle, ¿cuánto? Abajito, ¿qué exponente tengo en la n? 1. O sea, le vamos a bajar a 5, le bajamos 1 y tenemos n a la cuarta. En el siguiente, 1 menos n al cubo, 1 menos n al cuadrado, 1 menos n a la 1, que se sobreentiende, y en el siguiente n a la 0, por lo tanto no hay presencia de n, no le vamos a colocar n. Entonces vean cómo va degradándose, 4, 3, 2, 1 y ya no hay n. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente exponente, que en este caso, ¿quién es? Es 2, así este fue n, y fue degradándose. En el siguiente será 2, vamos a colocarle aquí 2. Y recuerden que 2 a la quinta es 32. Pero yo no quiero quinta, quiero 1 menos degradar. Esto sería 2 a la cuarta. El siguiente será 2
al cubo, 2 al cuadrado, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 0, que ya no hay presencia de 2. Fijémonos, 2 a la cuarta, 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 elevado a 1 y ya no hay 2. O sea, se ha degradado tanto la n de izquierda a derecha y tanto el 2 de derecha a izquierda. Pero este resultado no queda aquí. Si podemos mejorar este resultado o desarrollarlo, pues quedaría de esta forma. N a la cuarta, esto ordenadamente quedaría 2n al cubo. Este resultado 2 al cuadrado, 4n al cuadrado. Este resultado sería 2 al cubo, 8n. Y este último 2 a la cuarta, 16. Y los signos pues simplemente vamos a bajarle. Menos, más, menos, más. Y entonces este sí sería el desarrollo de mi ejercicio. ¿Sí? Bien sencillo cómo se van degradando los números. Pues vamos a hacer lo mismo con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos acá a elevado a 7 menos 1 sobre a menos 1. ¿Es posible este tipo de divisiones? Pues cuando es menos arriba y menos abajo es posible. Puedo aceptar número de términos pares o impares. Acepta todo. Fijémonos. Cuando es menos entre menos, acepta pares o impares. O sea, aquí no va a haber ningún problema. Aquí sí vamos a poder desarrollar. ¿Cuántos términos voy a tener? Pues fácil. Si la parte de arriba es la séptima potencia de la parte de abajo, entonces acá también debe ser la séptima. 1 a la séptima, 1. Es lo bueno del 1, que se presta para todo. Entonces, va a haber 7 términos. Vamos a preparar los 7 espacios. ¿Qué signos tienen? Pues si abajo es menos, todos son positivos. Vamos a prepararlo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 espacios. Y ahora vamos a empezar a degradar la A a la 7. No voy a colocar A a la 7. Siempre desde que yo empiezo ya estoy degradando ya. ¿En cuánto degrado? ¿Qué dice acá? A elevado a 1. O sea, le voy a bajar un hito. Sería A a la sexta. El siguiente. A a la quinta. Siguiente. A la cuarta. Siempre va bajando de 1 en 1 porque así lo dice este exponente. De 1 en 1. A al cubo. A al cuadrado. A elevado a 1 y no hay A. Y ahora le toca degradarse al 1. 1 a la séptima. 1 a la séptima no voy a colocar, es 1 a la sexta. ¿Cuánto es 1 a la sexta? 1. Aquí será 1 a la quinta. 1 a la quinta es 1. Multiplicado por A te da. Aquí será 1 a la cuarta. 1 a la cuarta es 1. Multiplicado por A cuadrado me da cuadrado. En todas me va a dar lo mismo. Por lo tanto, ¿para qué continuar? El ejercicio va a quedar de esta forma. Este es el desarrollo. Es más, cada vez que tengamos el 1 en cocientes notables, siempre va a tener esta característica, ¿de acuerdo? Si es que prestad atención. Veamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 3. ¿Es posible menos entre más? A ver, primero veamos cuántos términos voy a obtener. La parte de arriba, ¿qué es de la parte de abajo? X cubo elevado a la cuarta potencia me da X a la doceava. 3 a la cuarta, 81, o sea, la parte de arriba es la cuarta, por lo tanto voy a tener 4 términos, o sea, 4 términos son pares, pares con menos entre más. A ver, veamos, acá tenemos menos entre más y acepta pares, o sea, esta división sí es posible, y vamos a preparar los espacios, los 4 espacios. Recuerda que cuando abajo es positivo acá va intercalado, o sea, así va a ir esto. Veamos, el primero positivo, se sobreentiende, o sea, 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 espacios. Vamos a empezar ahora a degradar a la X. La X va a empezar a degradarse. 12, acá no va a doceava, sino ya empezamos a degradar. ¿En cuánto degradamos? Recuerda, acá es X cubo, 3, se va a ir degradando de 3 en 3. Entonces 12 menos 3, ¿cuánto es? 9, entonces X a la novena. Continuamos, X, quítale 3 más, X a la sexta, quítale 3 más, X al cubo, quítale 3 más, X a la 0, por lo tanto no hay X. Lo mismo hacemos con el 3, vamos a ir degradando al 3, entonces acá tenemos 3. Recuerda que 81 es 3 a la cuarta,
¿sí? Entonces no voy a colocar 3 a la cuarta, sino lo voy a degradar en 1 porque este 3 se sobreentiende que está elevado a 1. Entonces, recuerda, no voy a 81, o sea, 3 a la cuarta no, sino lo degrado en 1, o sea, 3 al cubo, 3 al cuadrado, 3 elevado a 1 y 3 elevado a 0, por eso no hay 3. Una condición necesaria es que siempre el último no tenga el término que se está degradando. Si yo hubiera partido 3 a la cuarta, 3 al cubo, 3 al cuadrado, acá tendría 3. Y eso me indica que estoy cometiendo un error. Entonces siempre el último no hay presencia del número o de la base que estoy degradando. Lo mismo sucedió con x, el último no tiene x. Este ejercicio, si deseo, lo puedo desarrollar. ¿Cómo quedaría al final esto? X a la novena, este sería 3x a la sexta, elevado a la sexta, 9x al cubo, y por último 27. Los signos, pues simplemente bajamos y este sería el desarrollo. Vamos con los últimos dos. Siguiente. ¿Qué tenemos? A ver, número de términos. La parte de arriba es la séptima de la parte de abajo, la séptima potencia. Entonces van a haber 7 términos. Y todos van a ser, según el signo de abajo, intercalados. Entonces vamos a prepararlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí van a ir los 7 términos. Empecemos a degradar a la y. 14 menos 2, 12. Y a la doceava. Siguiente, 2 menos. Y a la décima potencia. Y a la octava potencia. Y a la sexta. Y a la cuarta potencia. Y al cuadrado. Y 2 menos sería y a la 0. No hay y. Entonces lo he hecho correctamente. Lo mismo hacemos con 8. Colocamos 8. Y 8 a la 7 no, lo degrado en 1, ¿sí? Porque ahí está 8 a la 1. Entonces sería 8 a la sexta. Aquí 8 a la quinta. 8 elevado a la cuarta. 8 elevado al cubo. 8 elevado al cuadrado. 8 elevado a la 1. Y 8 elevado a 0 no hay 8. Entonces lo he hecho correctamente. No vamos a desarrollar 8 a la sexta porque son números muy grandes y nosotros lo que queremos es desarrollar mi cociente notable. ¿Sí? Así es que lo he hecho bien. Vamos con el siguiente y último ejercicio. X elevado a la quinta, 3 elevado a la quinta, x menos 3 en la parte de abajo. O sea, te puedes dar cuenta que esto va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Va a tener 5 términos. Va a tener 5 términos. O sea, términos impares. ¿Se puede impares con más entre menos? A ver, veamos. Aquí está. Impares se puede más. Impares también se puede menos. Pero más menos no se puede. Y acá tenemos más menos. Más menos es inexacta. Entonces, automáticamente este ejercicio es... La respuesta va a salir una división inexacta. No va a ser exacta, sino va a ser inexacta. Esto sí se puede desarrollar, pero no por el método de cocientes notables, sino por un tipo de división clásica o por el método de Horner también, ¿de acuerdo? No es el tema que estamos trabajando, por lo tanto no puedo desarrollar con las fórmulas de cocientes notables. Muy bien, estudiantes, espero que este repaso les haya servido y que los apliquen en sus ejercicios.